clase también había dicho de hacer, bueno, la actividad 8. Hay algo también resuelto ahí en el campus, ahora lo vamos a ver, pero... Bueno. A ver, bueno, esta es la actividad 8. Que tiene todo un enunciado bastante largo, explicando toda la situación y, bueno, y hay que hacer algunas cuestiones del planteo del problema, ¿no es cierto? Con la información que va dando. Después, bueno, porque primero va dando toda la información de la población, de especificaciones, y después se toma la muestra, habla bueno, de que diariamente se toma una muestra y con esa muestra se van tomando decisiones según lo que se observa en la muestra, como dice acá. Bien, bueno, vamos a ir resolviéndolo y va con lo que ustedes me vayan diciendo y si hay cualquier duda que tengan del problema, bueno, me van preguntando. Bueno, entonces una empresa produce piezas metálicas, en las cuales se controla su longitud. Dicha longitud puede considerarse normalmente distribuida con valor medio 3, desviación estándar 0,03. Para un cliente, las especificaciones son 3 más menos 0,1. Esa sería la especificación. Y habla de un porcentaje fuera de especificaciones, que este porcentaje, 0,27%, ¿saben o sea, con qué se asocia este valor? El 0,27%, o sea, una probabilidad de 0,0027. Sería sigma. ¿Cómo? Sigma. Sigma, pero ¿qué falta decir ahí? Para que sea este valor, este porcentaje. Ten cuidado. Cuando hablamos de, o sea, sigma, pero sí, tiene que ver con sigma. Sigma menor o igual. O sea, menor o igual que cuánto. Que 0,27. A ver, ¿hay algún otro que a lo mejor pueda corregir lo que dijo? O, Tiene que ver con los límites naturales. De, ¿A qué te referís con los límites naturales? y los que usábamos al comparar, digamos, no me acuerdo bien cómo decirlo tan correctamente, No, pero pero bueno, considerando el desvío estándar, sí. podías ver cuántas veces entraba como la especificación adentro del desvío o el desvío adentro de la especificación, y ahí podías ver más o menos qué porcentaje iba a quedar afuera o dentro de las especificaciones, si era una distribución normal. Sí, puede tener que ver con eso. Pero bueno, pero primero hay una idea más simple que es, si recuerdan la regla empírica de la normal, ¿se acuerdan que si uno se iba armando los intervalos promedio más o menos tantas veces el desvío estándar, uno podía tener una idea, si la distribución era normal, de qué porcentaje está fuera de o dentro de esos intervalos? La media más o menos tanto desvío. Es decir, había ciertos porcentajes que uno se puede acordar aproximadamente, por ejemplo, la media más o menos un desvío, 68%.
la media más menos 2 desvíos, 95, 95,5%. Y la media más menos 3 desvíos es aproximadamente el 100%, pero cuando uno hace el cálculo con la distribución normal, la media más menos 3 desvíos, queda fuera de especificaciones exactamente este porcentaje. Perdón, queda fuera de ese intervalo ese porcentaje. O sea, de la media más menos 3 desvíos, en una distribución normal, queda por fuera ese porcentaje. A ver, hago un grafiquito acá rápido. Como para este, 0,00, a ver, o le voy a poner, sí, 0,0027. Entonces acá me dibujo fíjense, yo le dije que me marque, esto es lo que uno hace con la aplicación, yo lo estoy haciendo acá con este software, que me marque una probabilidad de 0,0027 de los dos lados, o sea, ya este me lo hace automático, me divide por 2, 0,00135, que sería la mitad de 0,0027, y me obtiene qué valor está acá abajo, ¿no? Y el valor es 3, o sea, y menos 3, o sea, esta es una normal 0,1, media 0 y desvío 1. O sea que entre 3 y menos 3 tenemos 99,73%, o lo mismo decir que fuera a la izquierda del menos 3 y a la derecha del 3, tenemos esos dos porcentajes que suman 0,0027%. O sea que ese porcentaje está puesto para que uno pueda asociar, uno puede hacer todos los cálculos, ¿no es cierto? Pero si la media estuviese centrada en 3 y el desvío fuese un tercio de 0,1, exactamente va a haber este porcentaje fuera de especificación. O sea, si la media más menos 3 desvíos coincide con esto, sería 2,9, 3,1, uno va a tener ese porcentaje fuera de especificación. Es para hacer un cálculo rápido, digamos, decir. Entonces, por ejemplo, con una media de 3 y un desvío de 0,03, que es un poquito más chico que un tercio de 0,1, te estarían cumpliendo las especificaciones. Ese es un cálculo rápido que lo podemos hacer bien detenidamente y comprobar que con este promedio y este desvío se estarían cumpliendo con este porcentaje que dice acá. A ver, hay un video donde está, por ejemplo, planteado el problema. La población física, la infinita pieza metálica, la población estadística, bueno, la variable la longitud de la pieza, y en principio la variable, si no hay nada raro, tiene esta distribución normal con media 3 y desvío, como decíamos recién, 0,03. Y entonces esto es lo que dice la regla empírica. Fíjense que acá lo hace con, o sea, yo hice al revés. Yo dije, agarremos la especificación y dividamos por 3 y fijémonos si más grande que esto. Acá es al revés. Agarremos el desvío estándar, lo multiplicamos por 3 y me da esto, la media más o menos 3 desvíos que está dentro de la especificación. O sea, es el mismo razonamiento. Esperen que ahora sigo. Entonces, ¿qué tenemos acá? La media 3. 3 desvíos sería 0,03 por 3, o sea, 0,09. Y entonces acá se arma el intervalo media más menos
3 desvíos, de 2,91 a 3,09. Este intervalo contiene, por regla empírica, al 0,9973%, o deja fuera de este intervalo, queda el 0,27% de este intervalo. Como las especificaciones son un poquito más grandes, porque este llega hasta 3,09 y la especificación llega hasta 3,1 sería. Es como que podemos afirmar que se cumplen las especificaciones. A ver. Tengo la distribución. Entrada en 3. O sea, X tiene una distribución normal. O Y, digamos, 3, 0,03. La desviación estándar. Entonces, esta es Y en la población. Entonces yo marco 3 desvíos. 1, 2, 3. Bueno, un poquito más. Entonces, cada desvío es 0,03. Entonces yo sé que acá tengo 3,09. Y acá tengo 2,91. Entonces yo puedo ponerme a hacer las cuentas con la aplicación y ver qué porcentaje tengo acá afuera. Pero uno dice, bueno, por la regla empírica, quizá uno ya se acuerda que como esto es 3 desvíos para cada lado, tengo entre los dos, digamos, o sea, tengo 0,0027 sobre 2 de cada lado. Entonces tengo 0,0027 en total, afuera. Como las especificaciones están un poquito más fuera, porque va a 3,1 y 2,9, entonces si yo me fijo cuánto tengo fuera de especificaciones, es más chiquito que esto, o sea, ese es el razonamiento. Esta es la distribución, entonces a ver, la graficamos acá con esos valores, o sea, yo la grafiqué con una normal 0,1, pero la grafico exactamente igual. Le pongo acá 3, le pongo desviación estándar 0,03 y le voy a poner a la sombra y ahora le voy a indicar los valores la media más o menos 3 desvíos, 3,09. Bueno, el mismo dibujo, nada más que ahora centrado en 3, 3,09 de este lado, 2,91 de este lado. ¿Cuánto tenemos fuera de eso? ¿Ven? El cálculo lo puedo hacer. Es decir, no me acuerdo de la regla empírica. Bueno, puedo hacerlo de esta manera. También podemos hacer otro cálculo. Todo esto se puede hacer con la aplicación. Voy a calcular directamente qué porcentaje está fuera de especificaciones, porque esto no es el porcentaje fuera de especificaciones. Esto es el porcentaje fuera de mu más menos 3 sigma. El porcentaje fuera de especificaciones es un poquito más chico todavía, porque la especificación es 3,1 en lugar de 3,09. Así que vamos a ponerle ahora 3,1. Bueno, ahí está. Entonces el porcentaje fuera de especificaciones es 0,000, o sea, muy chiquito, 0,0004291 por 2. Vamos a poner 85 y pico, 0,00085 más o menos. Entonces, eso significa la probabilidad de que I no voy a poner dentro, sino fuera de que I sea menor a 2,9 o I mayor a 3,1 es 0,0
0,85 aproximadamente. O 0 más. 0,00085. Bueno, bien. De una forma o de la otra, aunque yo no me acuerdo de la regla empírica, bueno, hago esta cuenta y saco, esto es menor que 0,0027, por lo tanto, con estos valores 3 y 0,003 de desvío, se están cumpliendo las especificaciones. Se estarían cumpliendo las especificaciones con un porcentaje fuera más chico que el máximo permitido, que es 0,0027. Entonces, a ver, vamos. Bueno, eso entonces, con respecto, o sea, fíjense que acá en la resolución no está aclarado el porcentaje que yo calculé recién. Bueno, acá dice proporción de piezas fuera de especificación y no estaría del todo correcto esto, 0,27%, porque es un poquito más chico, es 0,085%, como recién lo calculé. Bueno. Se conoce por experiencia que los problemas que pueden presentarse en el proceso de producción afectan el valor medio de las longitudes de las piezas, pero no su desviación estándar. En el caso de que se presente esta situación, debe investigarse en profundidad si corresponde o no realizar tareas de ajuste para evitar problemas con el cliente. Una aclaración, o sea, toda esta primera parte es de planteo del problema, porque siempre estuve trabajando en la población, o sea, vieron que siempre dije I, la variable I. Nunca hablé de una muestra. ¿Bien? Cumplimiento de especificaciones en la población. Cálculo de probabilidades. Agarramos la aplicación con el mu y el sigma. No hay un n acá porque no hay ninguna muestra todavía en estos cálculos de acá. Entonces, diariamente se toma una muestra aleatoria simple de 40 piezas que se envían al laboratorio de pruebas físicas. Allí se miden las longitudes de las piezas y se obtiene la longitud promedio de la muestra. Si ese valor no pertenece al intervalo 3 más menos 0,01, se informa al sector de producción para que verifique si estos cambios pueden afectar los requerimientos del cliente. Bueno, a ver, ¿cómo se interpreta esta información que está acá? Recién acá habla de una muestra de tamaño 40. Y según lo que se observa en esa muestra, se informa al sector producción para que verifique si estos cambios pueden afectar los requerimientos del cliente. A ver, ¿alguien me podría decir cómo interpreta esto, por ejemplo? ¿Qué significa esto en términos de una prueba de hipótesis, por ejemplo? ¿Se estaría haciendo una prueba de hipótesis acá? Ahí sería sin hacer un análisis inferencial. O sea, ¿directamente calculás el promedio de la muestra o haces un...? Sí, se calcula el promedio de la muestra, pero fíjate que no toma un valor puntual. O sea, sin hacer inferencia sería, que estaría mal, ¿no es cierto? Concluir sin hacer inferencia sería, si el promedio es 3, tal cosa, y si el promedio es distinto de 3, tal otra. Eso es sin hacer inferencia. Pero acá habla de si el promedio está entre tanto y tanto, o mejor dicho, no está, o sea, si el promedio es menor a tal valor o mayor a tal valor, se informa al sector producción para que verifique si estos cambios pueden afectar a los requerimientos del cliente. Entonces, está teniendo en cuenta acá ciertas condiciones para el promedio de la muestra, no es algo puntual, digamos, así, sin inferencia. Profe, trabaja con hipótesis, pero de un intervalo, digamos.
con hipótesis nula y alternativa, lo que veníamos haciendo A antes. ver, ¿cuál sería la hipótesis nula y alternativa? La nula si está dentro del intervalo y la alternativa que no está dentro del intervalo. ¿Qué cosa si está dentro de un intervalo? El promedio de la muestra. Pero uno podría plantear una hipótesis que el promedio de la muestra está dentro de un intervalo. ¿Qué, qué hipótesis sería esa? Nunca nombramos hipótesis de ese tipo. O sea, ¿cómo son las hipótesis, digamos, que nosotros planteamos? ¿Son para promedios muestrales? Se podría decir una hipótesis, un H0. Si el promedio de la muestra verifica tal cosa, y en la alternativa el promedio de la muestra no está en tal intervalo. ¿Tiene sentido eso? O sea, lo que vos me dijiste sería algo así. H0 y X raya. Qué sé yo, X raya observado. Está entre, en este caso era 2,99, 3,01. HA, lo contrario a esto. Mayor a 3,01 o menor. ¿Trabajamos con hipótesis de este tipo? Debería ser la hipótesis nula igual a un valor, digamos, profe. Y después la alternativa sí que sea ¿Qué cosa igual a un diferente a valor? ese. Que el promedio, por ejemplo, observado sea 3 O sea, vos pondrías y X que la raya alternativa sea observado, diferente a 3, por ejemplo. 3, X raya observado, diferente a 3. ¿Están de acuerdo? No, vos tendrías que inferir sobre el promedio de la población. Claro, claro. Sí, no, en ese caso no sería lo observado. O sea, lo que veníamos trabajando antes era sobre mu. Sí, y lo que vamos a trabajar siempre, porque nunca una hipótesis se puede plantear para un valor de la muestra, de un estadístico. Nosotros, como estamos haciendo inferencia, planteamos hipótesis para la población, que es justamente hacer inferencia, es plantear hipótesis para la población. ¿Bien? Entonces, nunca puede haber una hipótesis donde aparezca un estadístico muestral. ¿No? Eso no va a pasar nunca. Primero que tiene que ser para la población. Y segundo, que solamente hemos planteado hipótesis por ahora para el promedio, donde, por ejemplo, 3 podría ser contra un distinto de 3. Acá podemos poner mayor o menor o distinto, pero esa es la idea de las hipótesis. ¿Bien? Podemos poner otras cosas para la población. Vamos a ver otros parámetros y también otras cosas que no son parámetros de una población. Pero siempre la hipótesis la planteo para una población. Si no, no estoy haciendo, no tiene sentido la inferencia estadística, digamos. Entonces, acá en la resolución Profe, teníamos. igual Sí, te vuelvo a preguntar. sí, Cuando dice que diariamente se toma la muestra, se envía al laboratorio y se miden las longitudes y se hace el promedio. sí. O sea, se informa a producción si ese promedio muestral no está ahí, no está en ese... En este intervalo, exactamente. Mm, Si ese valor, ¿quién sería? El promedio de la muestra. mm, O sea, de las 40 piezas se obtiene el promedio de esa muestra. ok. Si ese valor no pertenece a este intervalo, el promedio de la muestra, se toma una decisión.
Entonces, no sé si van pudiendo captar qué sería esto. Un intervalo La con región de no rechazo. Claro, ya tengo hechas las regiones. ¿Cómo? Yo dije un intervalo de confianza. ¿Y quién dijo otra cosa? Y las regiones. Yo dije que ya teníamos definido las regiones. ¿Qué Entonces, regiones? las de rechazo y no rechazo. Ajá, las rechazo y no rechazo. En un planteo de igualdad y desigualdad bilateral. Exactamente. A ver, este, a ver, o sea, pero vayan pensándolo todos, digamos, ¿no? O sea, a ver si es correcto lo que dijo. A ver, ¿podría ser un intervalo de confianza? ¿Esto? O sea, es un intervalo, sí. ¿Pero es un intervalo de confianza? ¿O por qué? Y si no es, ¿por qué no podría ser un intervalo de confianza? En realidad los Porque el intervalos de intervalo de confianza se confianza, encuentran en el promedio muestral. Claro, el intervalo de confianza lo hago cuando tomé la muestra, Ok. pero ¿con qué lo hago? Con el promedio de esa muestra, centrado en esa muestra. Acá me está diciendo, claro, esa es la diferencia con la prueba de hipótesis. Acá no es que me dice, tomo el promedio de la muestra y construyo un intervalo en ese promedio más menos tanto. No, me dice, si ese promedio no pertenece al intervalo que está centrado en 3, ¿y quién es 3? ¿Por qué está centrado en 3? ¿Quién es 3? Mu cero. Mu 0, o sea, el Y valor... también el mu de la población. Sí, que acá lo estoy poniendo como hipotéticamente, ¿no es cierto? Cuando tomo la muestra, como que lo pongo en duda, ¿no es cierto? Pero es el mu 0, sí. O sea, es cierto, nosotros veníamos haciendo cálculos como que el mu de la población era 3, pero ahora ya lo ponemos en duda. Desde el momento que tomamos una muestra y planteamos la prueba de hipótesis, como que decimos, bueno, vamos a ponerlo en duda a ver si sigue estando en 3 o no. ¿Bien? Entonces, el mu 0 es 3. A ver, ¿alguien hacía una pregunta? Pusieron en el chat, profe, un comentario. Parámetro de interés. Sí, pero, o sea, lo que pasa es que el parámetro de interés uno dice mu. Concretamente 3 es mu 0, como dijeron. O sea, ¿qué es mu 0? El valor que plantea la hipótesis nula. Como lo tengo escrito acá, está en la solución también. O sea, este es el valor. Entonces, como yo voy a hacer un intervalo centrado en esto, obviamente, o sea, no es un intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza está centrado en la media observada, pero cuando está centrado en 3, pasa a ser una región de no rechazo, si se quiere, o de rechazo. O sea, entonces, ese intervalo 3 más menos 0,01, me dice, si la media de la muestra está ahí adentro, hago tal cosa, si está fuera de ahí, hago tal otra. Me está diciendo que con eso toma la decisión de si rechaza o no H0. Bien, entonces, como acá lo tenemos resuelto en el video, está escrito todo, ¿no es cierto? Tenemos el estadístico, es la media muestral. Bueno, nosotros ahora estamos, estos videos por ahí tienen varios años, y raya. Acá ahora sí aparece el raíz de n, porque ahora sí estamos hablando del estadístico media muestral, está centrado en 3 y con desvío 0,03 sobre raíz de 40. Bueno, los requerimientos, muestra de teoría simple, distribución normal de X, que en realidad ya se suponía que era normal, o sea que estaba dada, entonces
el sigma no se conoce. Tenemos la interpretación de los errores. Bueno, siguiendo, a ver, vamos a seguir un poco los ítems, digamos, ¿no? Seguramente pedía esta interpretación de los errores. Es decir, sí, un poco, esta resuelta después, digamos, esta pregunta. O sea, está el ítem A. Teníamos el planteo del problema, el ítem B, el planteo de las hipótesis, el estadístico de prueba que vimos recién, los requerimientos, y luego los errores. Entonces, error de tipo 1. Afirmar que la media no es 3 cuando sí lo es. Informar a producción cuando no es necesario. O sea, como decíamos, como en este caso nos dice qué es lo que se hace, bueno, le podemos agregar esta cuestión de acá. Porque rechazar H0 sería afirmar que la media no es 3. Pero, o sea, el error de tipo 1 es decir eso cuando en realidad la media sí es 3. Entonces uno que dice, informa a producción cuando no era necesario. O sea, una falsa alarma, le decimos. Falsa alarma. La media de la muestra cayó fuera de ese intervalo y en realidad decimos, bueno, afirmamos que la media no es 3 cuando sí lo era. El otro error sería afirmar que la media es 3 cuando en realidad es diferente. O sea, no informamos a producción cuando habría que hacerlo. O sea, la media dejó de ser 3, pero nosotros no nos damos cuenta. O sea, alarma que no suena. El error de tipo 2. Profe, ¿sería afirmar que es 3? O sea, ¿sería afirmar la hipótesis nula o sería no rechazar que es 3? Bueno, en este caso podemos decirlo, como estamos hablando de, o sea, es cierto, cuando uno no rechaza, uno aclara. No, eso no significa que afirmemos. ¿Bien? Lo que vos dijiste. Uno dice, no rechazo que es 3, no es lo mismo que afirmar. Pero esa es como una una cuestión a tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta cuando concluimos. O sea, hay siempre que tener en cuenta que no es lo mismo no rechazar que afirmar que es 3. ¿Bien? Pero cuando yo escribo, sí puedo escribirlo así, porque yo estoy escribiendo acá el error de tipo 2. Entonces, cuando nosotros decimos no podemos afirmar que sea 3, es justamente porque podemos estar cometiendo un error de tipo 2 si afirmamos que es 3. Entonces, cuando escribimos el error de tipo 2, sí podemos escribirlo de esta manera. Porque justamente sería el error afirmar que es 3 cuando en realidad es diferente. ¿Está bien? Ok, bien. O sea, también puedes poner de esa otra forma, Bien. no rechazar que es 3, pero también puedes decirlo así porque total, como está escribiendo que este es el error, puedes decir así, afirmar que es 3 cuando en realidad es diferente. Sería una concluir erróneamente. Ok. Así que bueno, entonces ese sería el error de tipo 2 y decimos alarma que no suena. Bien. Profe, perdón, y otra Sí, pregunta. En el ítem D, que sí, pregunta de requerimientos y eso, sí. ¿vimos algo de eso? Requerimientos son simplemente, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la distribución, porque siempre recuerden que nosotros vamos a... ¿qué estadístico de prueba estamos usando? Vamos a usar la T-Student o conocemos el sigma en realidad. Ah, no, porque el sigma no cambiaba. El sigma podía mantenerse. O sea, si nosotros usamos Z o usamos T-Student, digamos,
hay que ver qué requerimiento tiene. En realidad, acá está escrito en la solución que uno requería que la distribución es normal. Si uno va a usar que esta desviación estándar de 0,03 no cambia, en realidad conozco el sigma entonces. Si conozco el sigma, uso el estadístico Z, ¿no es cierto? O el I raya. Ujú. Y en realidad no requiere ni siquiera la normalidad de la población, porque como uno tiene un tamaño de muestra de 40, si la distribución es más o menos no tan asimétrica, y raya sí va a tener distribución normal por teorema central del límite, o sea que ni siquiera es que se requiere estrictamente que la población sea normal. ¿Está Ok, bien? bien. Pero con respecto a eso tiene que ver los requerimientos. Y después estaba nombrado acá lo de muestra aleatoria simple, que ese a veces uno ni lo escribe porque es como obvio, ¿no? Porque si no tengo una muestra aleatoria simple, directamente ni puedo trabajar, o sea, ni me pongo a hacer nada. Porque no sé, si se eligieron los datos mal, o sea, eh, por conveniencia, o qué sé yo, lo que fuese, que no es una muestra aleatoria simple, directamente ni analizamos nada. Y después lo otro que dice acá, bueno, la distribución normal de X, que tampoco sería tan necesaria, aunque ya lo teníamos como dato, digamos, que era normal. Profe, por ahí se lo puse porque pensó en la propiedad reproductiva para justificar la otra distribución. ¿Puede ser? Sí, sí. Pero cuando uno dice requerimiento, es como algo que realmente necesito que se cumpla. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Eh, después que tenemos bueno. eh, y acá viene entonces esta otra cuestión de que ese intervalo 2,99, 3,01 es la regla de decisión que decíamos antes. Rechazo H0 si la media observada es menor que 2,99 o mayor que 3,01. Y siempre recuerden que ahora estamos trabajando con la media, que ya dijimos que su desviación estándar era 0,03 sobre raíz de 40, o sea, su desviación estándar es 0,0047. Y bueno, con ese valor uno puede sacar. A ver, fíjense que hasta ahora, todos los problemas que veníamos trabajando, ¿cómo procedíamos? O sea, para obtener por ejemplo, la regla de decisión. ¿Cómo hacíamos? O sea, para saber cómo resolver la prueba de hipótesis. Calculamos los valores críticos. Calculábamos los valores críticos. ¿Y acá qué pasó? Ya los digo. Ya nos dio los valores críticos. Exactamente, 2,99, 3,01 son los valores críticos. Si ya tenemos los valores críticos, ¿qué podríamos hacer? Pensando al revés ahora, de como decíamos en todos los otros problemas. Obtener el alfa. Claro, ¿qué alfa le corresponde? Porque si ya están calculados, quiere decir que un alfa hay ahí. ¿Bien? O sea, si yo planteo el alfa y saco los valores críticos, pero si ya están calculados los valores críticos, porque un alfa tiene que haber que le corresponde a estos valores críticos. Y sacar ese alfa no es otra cosa que hacer un cálculo probabilístico con la aplicación, pero al revés del cálculo. Es decir, nosotros le poníamos un valor alfa y sacábamos los críticos. Ahora le ponemos valor crítico y sacamos alfa. Acá está hecho con la estandarización, que esto no hace falta. O sea, cuando no teníamos la aplicación había que hacer todo este cálculo. Ustedes directamente en la aplicación, ¿qué van a poner? Van a poner este valor crítico o y multiplican por 2. Pero siempre teniendo en cuenta que la desviación estándar es 0,0047. ¿Cómo sería esto? Ponemos acá 0,0047 la desviación estándar y le ponemos un valor de 3,01 y que nos calcule la probabilidad. Entonces, acá está.
0,01668 de cada lado, ¿bien? Así que hay que hacer eso por 2 y calcular, y ese es el valor de alfa, ¿bien? Esto con la aplicación, ponemos el valor, 3,01, y nos tira la probabilidad. Entonces, bueno, acá está un poquito como está trabajado con, aparte de la desviación estándar, no sé si es, acá fíjense que acá le falta un 0, bueno, detalles, errores, ¿no? Porque era 0,0047, ahí está. Y acá dice 0,047. Pero bueno, más o menos está en el orden de 0,17, a ver, perdón, 0,017, porque con este software que es más exacto, 0,01668, así que bueno, más o menos lo podríamos redondear en 0,034. Es decir, vamos a poner así, y raya crítico 1 es 2,99, y raya crítico 2 es 3,01. La probabilidad de que y raya esté entre estos dos valores, o vamos a ponerle 1 menos esa probabilidad, que es calcular la probabilidad de que sea mayor que este y multiplicarla por 2, bueno, todo ese cálculo aproximadamente 0,34. Y esto es alfa. ¿No sería al revés la probabilidad, profe? Que sea menor a 2,99. Sí, por eso le puse 1 menos. Ok, claro. ¿Bien? Ok, sí. Ahí está, porque es, digamos, 1 menos esta probabilidad. O sea, la probabilidad que marqué yo sería el complemento de alfa, digamos, 1 menos alfa. Bueno, así que, ¿cuál es el nivel de significación de la prueba? Es lo que acabamos de hacer, alfa. Teníamos los valores críticos, así que podemos sacar el alfa, 0,34. G. Evalúe el riesgo máximo de no detectar un corrimiento o cambio en el promedio de las longitudes que afecte negativamente al proceso. Entonces, uno aclara, porque si a mí me lo dicen así, que afecte negativamente al proceso, y por ahí alguno lo interpreta de una manera, otro de otra, ¿qué sería que afecte negativamente al proceso? O sea, ¿qué cambio de mu? Mu está en 3. Si corrió de 3, ¿qué corrimiento o cambio hace que afecte negativamente al proceso? Entonces vamos a considerar que afecta negativamente al proceso cuando se deja de cumplir este porcentaje dentro de la especificación o fuera de la especificación. O sea, vimos que se cumplía. Si el promedio está en 3 con este desvío, se cumplía. Lo primero que vimos. Si deja de estar en 3, ¿hasta cuánto se tiene que correr para que se cumpla esto? Nosotros tenemos... A ver, yo tenía una aplicación, si la llego a encontrar, porque, ¿qué pasa acá? Este cálculo exacto no lo podemos hacer ni con la aplicación, ni con este software que tengo acá, o sea, porque, ¿qué pasa? Si el porcentaje yo pongo mitad de cada lado afuera, sí, podemos hacer el cálculo tranquilamente. Pero si
Si este porcentaje no está mitad y mitad, ya no puedo hacer el cálculo, porque ¿qué le pongo a cada cola? Y cuando el promedio se corre de 3, deja de ser mitad y mitad. Entonces, a ver, piénsenlo cómo se plantearía eso. Yo voy a ver si encuentro... o sea, nosotros creamos una aplicación que te hace este cálculo exacto para que lo que queda fuera de especificaciones con el promedio corrido sea ese número. Y donde las dos colas no van a ser iguales. Yo la voy a buscar en el celular. Profe, pero ahí también tendríamos que saber a dónde está corrido, ¿o no? Es que, no, esa es la incógnita. Ah, ok. Hasta dónde se puede correr para que se dé ese porcentaje. A ver. Piensen un segundito que ahí. A ver, creo que acá lo encontré. Sí, espérenme un segundito, dejo compartir pantalla, porque tengo que entrar al WhatsApp y ahí abro la aplicación. Eh, Ahora les voy a mostrar cómo es, o sea, nosotros le vamos a indicar las especificaciones, le vamos a indicar qué porcentaje queremos fuera de especificaciones, con el desvío estándar fijo en 0,03 y que nos calcule el promedio en función de ese porcentaje fuera de especificación. Segundito, ya lo abro la aplicación. Ahí la estoy abriendo, ahí comparto pantalla de vuelta. Ahí ya. Bueno, ahí estamos. Bueno, fíjense, esta aplicación, por ejemplo, a ver, yo le voy a poner la especificación. A ver, era 3,1, no, este es el inferior, 2,9, 3,1, porcentaje 99,73, le ponemos que va adentro. Calcular caso ideal, bueno, este cálculo no nos sirve a nosotros, o sea, nos dice que la media debería estar en 3 y que la desviación estándar máximo sería 0,033. La desviación estándar estaba en 0,03, o sea, esto es lo que podría aumentar la desviación estándar a 0,033. Pero ¿qué pasa? No nos interesa eso, cuánto puede aumentar la desviación estándar. O sea, la desviación estándar la vamos a dejar en 0,03 y vamos a ver hasta cuánto puede cambiar la media. Entonces, bueno, a ver si ahí me lo tiró. Bueno, ahí está. Entonces, este es el porcentaje. A ver, no, pero este me cambió los valores. Oh, no me actualiza.
valores de acá. Qué lástima. No sé qué tengo que tocar, pero... entonces le pongo los valores acá, a ver. 2,9... No, la media original. 3. La desviación estándar. 0,03. Límite inferior. 2,9. Límite superior. 3,1. Ahora sí. Ahí está. Este es el porcentaje actual. ¿Qué sería? El original. ¿Se acuerdan que lo primero que hicimos es calcular qué porcentaje estaba fuera de especificación y nos dio 0,00 no sé cuánto, que estaba con 3,0, digamos? Porque entonces se estaban con el promedio original y la desviación estándar original, las especificaciones se cumplían bien. Estábamos arriba del 99,73 que queríamos que se cumpla. Acá le voy a poner ahora 99,73. Y entonces digo, bueno, tengo un porcentaje más alto. Si se corre mu para que el porcentaje baje a 99,73. O sea, el límite que se sigan cumpliendo. Y acá me tira los valores. Para un lado y para el otro. O sea, acá, por ejemplo, vemos exactamente el corrimiento, que es 0,0163. O sea, si yo tengo que plantearlo eso, lo que pasa es que, como les decía, no lo puedo hacer exacto el cálculo de esos corrimientos. Tengo que hacerlo aproximado, despreciando una de las probabilidades. Porque, o sea, fíjense, la distribución original es la que está en azul, centrada en 3. La que está en naranja o en roja sería el que se corrió para un lado o para el otro. Cualquiera de las dos podemos considerar. Consideremos la que está en rojo. La que está en rojo tiene un porcentaje de este lado, ahí, por las especificaciones, y uno más chiquito acá de este lado. Bueno, este corrimiento, quizás, ¿qué pasa? Uno podría despreciar esta probabilidad que está chiquita acá, o sea, abajo de la curva en rojo. Si yo desprecio esta probabilidad, porque es muy chiquita, ahí sí agarramos la aplicación y le decimos que quiero de este lado una probabilidad de 0,0027. Todo de este lado. Y me va a hacer este mismo cálculo, me va a dar este valor que está acá. Pero ¿qué pasa? No va a ser este exacto. ¿Por qué? Porque yo estoy despreciando la probabilidad que está acá. Está bien, si es muy chiquitita, no pasa nada, la despreciamos. Pero si esta probabilidad que está acá no es tan chiquitita, lo que nosotros hagamos no nos va a dar este valor. Este valor es exacto considerando la probabilidad de este lado y de este lado, las dos juntas. ¿Bien? O sea, en este punto volvimos a la población, como hicimos en el primer caso de calcular el cumplimiento de especificaciones. Ahora volvemos a la población para ver el mu. Por eso acá siempre trabajamos con el sigma de 0,03 sin dividir por raíz de n, porque acá no estamos trabajando con la media de la muestra, sino en la población. ¿Bien? Profe, y con la aplicación que usamos siempre, despreciando un lado, digamos, las probabilidades de un lado, ¿lo podemos hacer? Sí. ¿O tenemos- Lo que pasa es que tenés que trabajar con la normal 0,1. Hay que hacer todo ahí un proceso. Tenés que trabajar con la normal 0,1, que por ahí no tiene mucho sentido porque no le vamos a hacer hacer que ustedes hagan ese cálculo, pero es decir, vos le ponés en la aplicación, le ponés media 0 y desvío 1, le ponés una probabilidad de 0,0027 de este lado, y te va a tirar un valor acá de Z, sería. Que quizás este valor que está acá es eso que te tira la aplicación. Porque este 3,10... no, porque justo está centrado en 3. Te va a tirar un valor de Z.
que sería el número que está acá abajo de la normal estándar. Y después tenés que hacer la transformación de Z a I, haciendo mu más este número que está acá por el desvío. No exactamente como lo dije, bueno, pero no importa. Vos vas, o sea, pasando de Z a I raya, vas a sacar el mu. O sea, tenés el valor y de Z acá y podés despejar el mu, digamos. Así que bueno, no es tan directo la forma de cálculo del mu. Por eso quería usar esta aplicación, digamos, que ya nos tiró. Lo importante es que usted entienda qué estamos haciendo, ¿no es cierto? O sea, más allá de cómo llego al número, que esto se hace con un algoritmo, digamos, porque no hay una forma así de despejarlo, más allá de cómo llegamos a ese número, o sea, decir, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos sacando entonces el promedio de esta distribución que está en rojo, o la que está en naranja es lo mismo, hasta dónde se puede correr, cuánto vale ese promedio, para que la probabilidad fuera de especificaciones sea 0,0027. Bien, así que eso era lo que pedía, o sea, se dan cuenta, o sea, obtenemos un mu alternativo con un criterio, porque si no, no sabemos qué poner de mu alternativo. Bueno, usamos este criterio probabilístico de la población para, o sea, con esta probabilidad, digamos, para que decir, bueno, este mu que sacamos lo vamos a tomar como mu alternativo. ¿Para calcular qué cosa? Ahí sacamos ese mu alternativo. ¿Qué me está pidiendo acá? En el ítem G. La probabilidad de error de tipo 2. Claro, eso que está ahí es la probabilidad de error de tipo 2, o sea, beta. A ver, un segundito que voy a prender una luz. Bien. Así que, o sea, bien, el riesgo máximo de no detectar un corrimiento, son formas de llamarle alarma que no suena, no detectar un corrimiento, al error de tipo 2. Así que la probabilidad. Y se dice riesgo máximo, ¿por qué? Y porque en realidad puedo calcular infinitos. O sea, cualquier corrimiento mayor a ese me va a dar un beta más chico. Por eso sería como el beta máximo que nos interesa, que es cuando mu vale ese valor que vimos recién. Porque obviamente que si se corriera más que eso, también sería, como dice acá, un cambio que haga que no se cumpla lo que pretende el cliente, es pero cualquier cambio mayor que esto tampoco se va a cumplir lo que pretende el cliente. Entonces uno calcula el beta en ese valor. Así que bueno, y ahí ya sí es una probabilidad, o sea, es decir, ponerle a, bueno, a ver, lo voy a calcular, acá está calculado, digamos, fíjense que acá está calculado, 3,017 le da el mu máximo, despreciando una de las colas, y después está calculado el beta, así que vamos a recalcularlo, acá le dio, bueno, 0,068, así que vamos a ver, esperen que me fijo, el promedio era 3,0163. El nuevo promedio, o sea, vamos a ubicar el promedio en 3,0163, la desviación estándar 0,03, la de la población, y le vamos a pedir una probabilidad
entre los valores críticos, que eran 2,99, 3,01. Y ahora los escribo a los dos, porque a veces cuando los valores, o sea, cuando las probabilidades que vamos a calcular son dos probabilidades iguales, como esta que están acá en esta gráfica que se ve acá abajo, uno al software le indica uno solo de los valores y después te lo multiplica, o sea, te muestra las dos, de ambos lados. Pero yo ahora, ¿qué pasa? Como el promedio se corrió de 3 y ahora lo ubiqué en el modo alternativo, las probabilidades, digamos, o sea, digamos, el intervalo de la región de no rechazo, o sea, los valores críticos, no están más centrados en mu, en esta nueva normal que está corrida. Entonces le indico los dos valores, 2,99, 3,01, y ahora lo vamos a ver claramente en el gráfico. Esto que... estoy pensando... ¿No tiene que ser con el otro desvío, profe? Sí. Había algo que no me cerraba, digo, ¿qué puse mal? Claro, sí puse el de la población. Digo. Ahí está. 0,0047. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Tenemos los valores críticos, 2,99, 3,01, y tenemos el nuevo mu, que es 3,016, y entonces la probabilidad de que la I raya, o sea, la media muestral, quede en la región de no rechazo, que sería el error de tipo 2, es, bueno, esta que está acá. Claro, el 2,99 ya eso sí se puede despreciar allá. Es 0,09005. Bueno, 0,09 sería el beta. Que fíjense, es un poco diferente, bueno, eso por esas cuestiones de los redondeos y esas cosas. Acá en el video dio en esta solución 0,068. Bueno, ahí se ve una cierta diferencia con el valor bien calculado de beta, que es 0,09. O sea, el otro pone que está cerca de 0,07 y este es 0,09. El beta. Así que bueno. Sí, son varias cosas por ahí que se le podían. Lo que pasa es que ya nosotros los videos por ahí ni los encontramos como para modificarlos. Si fuesen solamente imágenes, le corregimos todo esto, pero los videos que están, algunos que tienen varios años, por ahí o es un lío bárbaro modificarlos, así que bueno, por eso, bueno, con esta clase, digamos, pues queda todo completa la solución, digamos, con los valores corregidos. Así que, bien, ese calculamos el beta. Después, suponga que alguien informa que el día lunes de esta semana el valor P de la prueba fue 0,028. ¿Cómo sabemos? Bueno, ¿el resultado fue estadísticamente significativo? Esta es bastante rápida la respuesta. ¿Rechazamos o no rechazamos H0 con ese valor P? Sí, ¿Y por qué? porque es menor que mu. ¿Qué Que qué? es menor que alfa. ¿Cuánto valía alfa? 0,034. Bien, claro. No era 0,05. Bien, porque lo calculamos al alfa, ¿se acuerdan? Nivel de significación de la prueba.
nos dio 0,0, yo lo había escrito por acá. 0, esperen que acá yo lo puse 0,34, no, era 0,034. El alfa. Bueno, no puedo escribir, pero... Bueno, me dejó de escribir ahí, bueno, no importa, 0,034 el alfa. Y como el valor P es 0,028, ¿bien? Esperen que verifico por las dudas. Ahí está, el valor de alfa, bueno, que acá le he dado 0,035, ¿no? Así que el valor P 0,028, valor P menor que alfa, se rechaza H0. Ahí te escribo. Ahí estamos empezando de vuelta. Bien. Valor P igual a 0,028 menor que alfa, que era igual a 0,034, implica rechazo H0, o sea, concluyo que mu es distinto de 3 y se informa que, bueno, que hay que ver en el proceso qué pasó, que mu se corrió. ¿Existe la posibilidad de haber cometido un error al tomar la decisión? ¿De qué tipo sería? Tipo 1. Exactamente. Rechazar H0 cuando es cierta. Y la probabilidad sería alfa, ¿no? Claro. O sea, la probabilidad, lo que pasa es que la probabilidad siempre podemos hablar antes de tomar la muestra. Cuando hablamos de alfa, beta. ¿Bien? Una vez que ya tomamos la decisión, no podemos hablar de probabilidad. Es como el nivel de confianza, o sea, que es después de tomar la muestra. ¿Se informó a producción ese día? Bueno, sí, ya dijimos que sí, o sea, se rechazó H0, o sea, el resultado es estadísticamente significativo, que era se rechazó H0, se informó a producción ese día. En caso de responder finalmente del anterior, ¿qué paso debería seguir la producción para saber si se cumplen los requerimientos del cliente? Bueno, esta es una pregunta más bien teórica en el sentido de cómo debería proceder. O sea, si producción, digamos, se informa que como que sonó la alarma, bueno, tendrán que ponerse a investigar qué pasó con el proceso que cambió, digamos. Es decir, lo que uno tiene acá es como una alarma, es decir, la muestra que uno toma de 40 piezas es como sería como la alarma, en este caso sonó, se informa y bueno, tendrán que investigar qué fue lo que pasó, si realmente, bueno, hay que corregirlo y hacer los cambios necesarios para corregir el proceso.
Considere los dos intervalos presentados en el enunciado. Bueno, esto un poco ya hablamos de cada uno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pero ya dijimos. A ver, ¿cuál sería? A ver si alguien me puede decir cuál sería la diferencia entre los dos intervalos. O sea, este es el que estaba primero, como especificaciones, y este que hablaba de, bueno, el otro de la media de la muestra, si pertenece a ese intervalo o no. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos decir de una manera así la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Son para la misma variable o para variables diferentes? Uno para la media muestral y el otro para la de la población. Claro, uno sería para la media muestral y raya, y el otro sería para la población, para la variable i. Bien, este sería para la variable i y este para la variable i raya. O sea, uno habla sobre las especificaciones del cliente, el primero, y el segundo te determina los límites para alertar que se podrían no estar cumpliendo las especificaciones del cliente. ¿Cómo? ¿Me decís de vuelta? O sea, el primero son las especificaciones del cliente, los límites de las especificaciones del cliente. Sí. Y el segundo sería los límites a partir de los cuales hay que hacer un aviso sobre que esos límites del cliente se podrían no estar cumpliendo. ¿No? O sea, sí, pero podríamos ser un poco más, o sea, uno son las especificaciones que son para la población, sí, las especificaciones del cliente. Y el otro es sería el criterio para que suene la alarma, pero que el promedio cambió. O sea, por eso no, a lo mejor no agregarle que este sería para que me indique si se cumplen o no las especificaciones, porque en realidad cuando uno toma la muestra y rechaza H0, lo único que estamos diciendo es que el promedio dejó de ser 3. Estamos concluyendo eso. Entonces no lo asociemos tanto al cumplimiento de especificaciones a este. Este es como más concreto, es decir, es el criterio en base a la información muestral para el cual yo concluyo si el promedio es 3 o dejó de ser 3. Y nada más. Porque también podría ser que el promedio dejó de ser 3 y quizás se siguen cumpliendo las especificaciones. O sea, la prueba de hipótesis, acuérdense que nosotros planteamos, ¿es 3 o es distinto de 3? Y con esto yo decido, rechazo H0, digo que es distinto de 3, o no rechazo H0. En base a la información de la muestra, decido con esto. ¿Está bien? Bien. Esto acá no veía, este 9 que estaba acá. Bueno, a ver. Bueno, acá terminamos con el. A ver. Vamos a ver un poco la prueba para la variancia.
Olivia, estás, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque tengo un inconveniente, tengo 2 minutos, 5 minutos, y salgo acá y vuelvo. Dale, sí. ¿Vos le podés mostrar la prueba de la variancia? Dale, yo le comparto pantalla. Dale. Bueno, dejo de compartir. Ahí está. Está compartiendo voy. A ver, está en la página, arranca en la página 466. Andaba mostrándole ahí cómo se plantean las hipótesis, bueno, que es más o menos todo similar para Mu, pero con la variancia. Ahí, ahora ven. Bueno, un poco básicamente lo que hay que saber antes de empezar a hacer un test de la variancia es un poco en pensar qué distribuciones usábamos cuando hacíamos los intervalos de confianza para la variancia. ¿Se acuerdan que partíamos de que la distribución de la variancia no la conocíamos, pero si nuestra variable tenía una distribución normal, entonces podíamos llegar a pensar que una combinación lineal de la variancia tenía una distribución conocida. En ese caso, la distribución que conocemos es chi cuadrado, que es n-1 por la variancia muestral sobre la variancia poblacional. ¿Qué distribución tiene? Una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad, que era su parámetro. ¿En qué nos va a cambiar? Bueno, nuestro objetivo, en vez de estar enfocado en el promedio, va a estar enfocado en la variancia o en el desvío. Es lo mismo trabajar tanto con el desvío como la variancia. Uno sabemos que es la raíz cuadrada del otro, entonces todo lo que está planteado para sigma al cuadrado se puede plantear para sigma. Un poco en cuanto a las hipótesis, eso es lo mismo. En el H0 va a estar siempre el igual, y en la hipótesis nula puede ser bilateral, unilateral a la izquierda, unilateral a la derecha. Vamos a decir que cuando hagamos una prueba, vamos a suponer bajo H0 cierta, la distribución, donde la estadística pivote es chi cuadrado, un poco lo que mencioné antes. Esto se va a distribuir siempre bajo H0. Acuérdense que para poder aplicar este test, vamos a necesitar sí o sí que la variable x se distribuya normal, porque si no, esto no lo conocemos, por lo tanto no vamos a poder calcular. Como antes no podíamos calcular el intervalo de confianza, si bien había un aproximado que se podía calcular, no vamos a poder aplicar este test porque necesita que esta distribución sea verdadera, por lo tanto y o x o mi variable en estudio tiene que distribuirse normal. ¿Cómo van a ser la regla de decisión? Bueno, un poco lo que veíamos antes. Si lo comparábamos con el I media observado, ahora lo vamos a comparar, perdón, el I media observado contra el crítico, ahora lo vamos a comparar en vez del I media, el X cuadrado, que es nuestro estadístico pivote, lo vamos a comparar contra el crítico. Un poco seguimos como la misma lógica. Vamos a rechazar H0 si nuestro valor observado de la chi cuadrado es menor al chi cuadrado crítico, o mayor si sea bilateral. Si es unilateral nos quedamos con el lado que interese. Bueno, acá habla un poco de lo mismo. Más podemos ver. Bueno, acá hay que pensar un poco que no es más una distribución lo que veíamos antes con el promedio, veíamos que la distribución era aproximadamente normal. Acá estamos trabajando con una distribución chi cuadrado que no es simétrica. Si yo la parto al medio no es simétrica. Entonces, estos valores, o sea, alfa sobre 2 de cada lado, no van a ser, vieron como antes que
había como valores que eran simétricos, que uno era el negativo del otro, cuando nos centrábamos en Z, acá eso no va a pasar, porque no es simétrica la distribución. Eso es como la idea que se queda en que como la distribución no es simétrica, hay algunas cosas o unos valores que pueden ser distintos. ¿Qué más a mencionar? Bueno, acá si fuera unilateral, ¿cómo quedaría? A la derecha y a la izquierda. También de la misma forma, como concluimos los test de hipótesis para la variancia, vamos a poder concluir una, mirando intervalo de confianza. Segundo, mirando el valor crítico de la estadística pivote. Y tercero, mirando el valor P. Es decir, las mismas formas que teníamos para concluir con los test para la media, los vamos a poder usar para la variancia. Obviamente aplicada a la distribución necesaria para aplicar el test de la variancia. Entonces, a ver qué más dice. Bueno, acá una de las aclaraciones, que capaz esto lo veamos un poco más adelante, es que como les mencioné, si la distribución no fuera normal, entonces este test que estamos viendo hoy no lo vamos a poder usar. Se podría usar un test alternativo que se llama un test a partir del método Bonet, que era el que vieron en el intervalo de confianza en el cuatrimestre pasado en probabilidad y estadística, que básicamente ese test lo que hace es que funciona bien cuando la variable no se distribuye normal y tiene desviaciones de la normalidad. Y también a tener en cuenta que cuando nosotros hagamos el test en R o en cualquier lado, lo vamos a hacer en términos de la variancia poblacional. ¿Por qué? Porque el estadístico pivote está en función de esta variancia poblacional. Las conclusiones se pueden extender a la desviación estándar, pero cuando escribamos el H0, el H1, todo eso, va a ser a partir de la variancia. La conclusión después puedo concluir en base a el desvío, que a veces es más fácil, un poco interpretarlo es un poco más fácil, entonces está bueno después pasarlo al desvío, pero un poco como hacíamos con el intervalo de confianza. Primero lo calculábamos para la variancia y después lo pasábamos a lo que era el desvío. De la misma forma, tiene un poco la misma lógica. ¿Qué más dice? Bueno, este libro no aborda el cálculo del beta sobre la variancia poblacional. Lo que sí sugiere es analizar el riesgo de cometer un error tipo 2, si es alto o bajo, pero no vamos a calcular como hacíamos con el promedio para un valor del parámetro, cuál es el valor exacto de beta. Acá no, sino podríamos pensar si va a ser un valor alto o bajo, no un valor exacto, lo vamos a ver con los ejercicios. Y creo que un poco con esto cerramos un poco lo que es el test para la variancia, a ver si dice algo más. Claro, es decir, que vamos a trabajar el beta como lo trabajamos cuando vimos el test para mu, pero con la desviación desconocida. Entonces, hasta acá con un poco la explicación que fuimos viendo o que yo fui hablando sola de lo que es un test básicamente igual o tiene las mismas reglas, pero ahora para la variancia. ¿Alguna duda hasta acá? Ahí estoy de vuelta. Bueno, ahí un poco ya cerré lo que está en la teoría. No sé si vos querés hacer algún comentario extra o pasamos ya a algún ejercicio, Leo. Sí, le hago algún comentario. Bueno, le nombraste el estadístico pivot, digamos, chi cuadrado. Sí, fui un poco mencionando siguiendo bien lo que decía el libro. El estadístico pivot, que ustedes tienen que verlo como el estadístico T o Z, en el sentido de que es una función ¿de quién? De la variancia de la muestra. O sea, el estadístico T es una función de la media de la muestra. Y raya menos mu sobre S sobre raíz de n. O Z lo mismo. Esto chi cuadrado, o sea, es un estadístico pivot, función de ese cuadrado.
Y así como la T-Student la tenemos en la aplicación, ¿no es cierto?, para sacar los percentiles, chi cuadrado lo tenemos en la aplicación para sacar los percentiles. Entonces, ustedes tienen que pensarlo de esa manera. Trabajamos con ese estadístico pivot, chi cuadrado. Así que bueno, después el resto, una vez, acuérdense, yo les dije la clase pasada o la anterior, todas las pruebas de hipótesis que nosotros planteemos siempre vamos a ir a lo mismo. Un estadístico de prueba, una distribución bajo H0, y a partir de ahí es todo lo que ya vimos para mu. O sea, no hay más nada que decir, porque después todo igual. Una vez que uno ya definió la distribución, o sea, el estadístico de prueba y la distribución bajo H0, el resto es exactamente, o sea, entonces en todas las pruebas de hipótesis va a pasar eso. Bien. Podemos... sí, ¿querés mostrarle un problema? Sí, yo no me enfoqué mucho, Leo, en lo que eran los gráficos que están acá. No sé si vos querés hacer algún comentario de eso antes de pasar. Ah, de la región. No, solamente que, o sea, que es todo igual que para mu, nada más que la chi cuadrado no es simétrica para tener en cuenta. Porque, o sea, toma valores positivos, porque obviamente el estadístico de prueba S cuadrado es positivo, o sea, chi cuadrado arranca en 0, valores positivos, no es simétrica, y entonces, bueno, nada más que eso. Pero siempre la idea es que el alfa se va a dividir en dos partes iguales. Aunque no sea simétrica la distribución, no importa. O sea, queda alfa sobre 2 de un lado, alfa sobre 2 del otro, y ahí salen los dos valores críticos. Eso, por ejemplo, con la aplicación, ustedes pueden ver, ponen un chi cuadrado con tantos grados de libertad, que siempre es n-1, y le ponen una probabilidad alfa sobre 2 y le va a tirar el valor crítico de un lado, y después tienen que sacar del otro, porque no es el opuesto uno del otro. Bueno, entonces yo había pensado en hacer el ejercicio. Arrancar con el ejercicio 11. La idea yo lo voy a ir haciendo en R, lo voy a ir compartiendo, pero bueno, la idea es que vayan participando y lo vayamos haciendo juntos, no que hable yo sola, así que bueno, vamos a intentar eso. Un poco lo que dice el ejercicio 11 es pensar en una actividad que estaba en el capítulo anterior, donde yo ya me copié los datos en el R como para que los tengamos y los trabajemos, que hablaba sobre errores de mediciones de una distancia conocida de 500 metros para un equipo exacto. Entonces lo que interesa analizar si ese equipo es, en el capítulo 8 analizaron si fue exacto o no, ahora quieren analizar si es preciso. Entonces, supongamos que el equipo va a considerar que es preciso el aparato si la desviación estándar de los errores de las mediciones resulta menor que 0,07 milímetros. Entonces acá lo que les da la salida de R de básicamente los 3 intervalos de confianza, como para que ustedes puedan concluir, y arranca pidiendo el planteo completo, las hipótesis, que se concluye a partir del intervalo de confianza y con cuál deberíamos concluir. Eso es un poco que sin la clase de hoy ya lo podríamos ir pensando y lo podríamos haber trabajado tranquilamente. Cuál es el nivel de significación a partir de eso, y luego si hubiésemos obtenido un valor de P, ¿cómo sería? Como yo tengo los datos también, la idea es un poco ir viendo cómo trabajarlo en R, cómo hacer el test para la variancia en R y cómo ver los resultados, que básicamente es bastante similar a lo que fuimos viendo con el promedio, pero bueno, está bueno siempre verlo. Una pregunta. Las hipótesis, ¿cómo se plantearían acá? Con la variancia poblacional, digamos. O sea, en este caso que queremos ver si el desvío es menor a 0,07. Acá las vas a plantear siempre a partir de la variancia y después si querés podés plantearlas en función del desvío, pero la idea es que siempre estén planteadas con la variancia, porque el test es sobre la variancia, viste que los intervalos de confianza también, y después si querés podés concluir en función del desvío, que es más fácil concluir siempre con el desvío,
porque es como más Claro. fácil de interpretar, pero está bueno siempre que lo escribamos en función, si se puede, las dos, mejor. Sí, o sea, uno lo escribe en función de la variancia, pero después lo que concluís en función de la variancia también te permite concluir en función del desvío, ¿no es cierto? Hay que Exactamente. hacer el cálculo nomás bueno, la condición del desvío que corresponde para la variancia. Entonces, la idea es que vayan pensando en ese ejercicio, yo voy abriendo el R mientras. Ahí se ve el R, perfecto. Entonces yo acá me copié el ejercicio como para tenerlo escrito en el R, si lo vamos siguiendo no hay que volver a leer el libro. Vamos a poner todo en blanco. Listo. Entonces, bueno, acá están las consignas del ejercicio y el ítem 1 lo que pedía era realizar el planteo del problema, el ítem A. Por lo tanto, mirando un poco lo que dice ya acá el ejercicio, ¿cuál es la población? ¿Cuál les parece que definiríamos como población? Los escucho. Todas las mediciones de la distancia conocida. Sí, pero lo que nos pide acá en realidad es evaluar los errores de medición. Entonces no nos importa cuánto medía, sino cuál es el error entre lo que realmente medía, es 500 metros, y lo que se midió. Entonces nuestra población, en realidad también nuestra unidad es lo que cambia, la población cambia. Nuestra población serían todos los errores de medición que puede cometer el equipo al medir esa distancia. Porque nosotros ya sabemos que esa distancia son 500 metros. Nosotros queremos ver si el equipo funciona o no. Entonces vamos a tomar la primera medición con el equipo y suponete que da 501. O sea, a nosotros no nos interesan si el 501, sino ese milímetro o ese metro de diferencia que hay entre el real y el observado. Entonces, pensando en eso, nuestra variable de interés, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que vamos a medir nosotros? También un poco lo que es el error de medición. Ese 1 metro que hay entre los 501, que primero tuve que hacer una variable que sea distancia que mide el distanciómetro. Y después otra variable que sea error de medición, que va a estar, bueno, en este caso es en metros. El parámetro de interés, un poco, ya está un poco spoileado porque vimos que vimos los test para la variancia, por lo tanto, nuestro parámetro de interés va a ser sigma cuadrado, que sería la variancia poblacional de los errores de medición. ¿Podría haber puesto también el desvío estándar poblacional de los errores de medición? Sí, porque los dos funcionan igual, otra vez como dijimos, uno es la raíz del otro, entonces cualquiera de los dos parámetros está bien. Entonces el objetivo del problema dijimos que era, ¿cuál era?
Evaluar si qué era nuestro objetivo. Si la variancia era menor a 0,049. Exacto, es decir, sigma cuadrado es menor a 0.0049, ¿no? O le puse un 0 de más. No, está bien. Perfecto. Y en términos, esto sería como más matemático o simbólico, si lo escribimos en palabras, queríamos ver si es preciso, es decir, si el equipo es preciso. ¿Que cuándo es preciso? Cuando ocurre esto, ¿no? Es decir, si sigma cuadrado es menor a 0,49. Que también a qué equivale esto, a decir que sigma es menor a 0,07. Si le aplico el cuadrado, ¿no? La raíz. Si aplico la raíz, entonces esto es lo mismo que decir que sigma es menor a 0.07. Yo acá copié las mediciones, si quieren las paso en el chat como para que las tengan si alguien lo está siguiendo o haciendo en el R. Estas mediciones son básicamente la medición real que obtuvo el equipo en cada una de las mediciones. Por lo tanto, si yo las corro, veo que son todas cercanas a 500, que 500 era la distancia que yo quería. Puedo ver el tamaño de muestra con esta sentencia que es length mediciones, que me mide básicamente cuántos elementos tiene el vector. Me dice que es 15. Si corro el n solo, me va a tirar ahí abajo que es 15. Si se ve chico, díganme y lo agrando. No sé cómo va de tamaño el R. ¿Cómo lo ven? ¿Se ve bien? ¿Quieren que lo agrande un poco? No, cualquier cosa. Bien. Entonces, a nosotros dijimos que no nos interesaban las mediciones en sí, sino que íbamos a medir otra variable que es los errores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada una de las mediciones le voy a restar la distancia real para quedarme solo con el error. Ya sea en positivo o en negativo, pero el error en fin, que es lo que me interesa. Entonces, para como crear este nuevo vector, que sean B las mediciones, los errores, hago mediciones menos el valor real, que es 500, y lo que hace es que cada valor del vector mediciones le reste 500. También puedo hacer un histograma, como para ver más o menos cuál es la distribución que tiene estos 15 valores. El histograma se ve una cosa así, uno básico, y obviamente se puede hacer mejores. No sé si nos da algo mucha información, pero siempre está bueno hacerlo, más cuando se tienen más datos. O sea, con 15 datos no sé si es mucho, pero con más datos siempre está bueno hacerlo. Se pueden calcular algunas medidas descriptivas, como la media, el desvío estándar y la variancia de la muestra. Acá podemos ver que la variancia es 0,034. Nosotros planteamos que nuestro objetivo es que sea 0,05 casi, por lo tanto es como más baja de lo que planteamos, es como un índice o una señal de que capaz vamos a estar a favor de que el equipo sea preciso, pero obviamente siempre hay que hacer hipótesis. Entonces acá lo que hice fue, bueno, guardarnos este sigma observado como para tenerlo, es decir, el desvío estándar lo guardé en el R como si nos sirve para después. Y el segundo ítem lo que nos pedía era plantear las hipótesis nula y alternativa. Entonces, pensándolo en función de sigma cuadrado, ¿qué vamos a decir? Que sigma, que vamos a poner en el HC. Que sea igual a 0,0049. Y abajo que sea menor, ¿no es cierto? Otra forma de escribir esto sería
en palabras, que sería que el equipo no es preciso, versus que el equipo es preciso. Esto nos va a ayudar a pensarlo así en palabras, a después en la conclusión poder pensarlo un poco mejor. Si yo acá hubiese puesto en función de la variancia, no está mal, pero siempre es mejor, perdón, en función del desvío estándar, no está mal, pero siempre es mejor pensarlo en función de la variancia, porque el test que hagamos va a ser sobre la variancia. Entonces, para después no concluir o olvidarse de pasar el resultado al desvío estándar, siempre por las dudas al principio hablen de variancia, así no se confunden después. Entonces, el ítem C dice, observando los intervalos de confianza, concluye. Yo acá copié los 3 intervalos de confianza y los voy a correr como para que los veamos juntos. Y los intervalos de confianza lo que nos dan es, bueno, el bilateral, unilateral a la derecha y unilateral a la izquierda. Entonces, mirando estos intervalos de confianza y un poco con la información que ya sabíamos de qué intervalos hay que mirar, pensando en lo que planteamos en la hipótesis nula y alternativa, cuál de los 3 intervalos es el que debemos mirar para poder llegar al menos a una conclusión. El último. ¿Qué hipótesis es esta? Pensemos por ahí. Esta hipótesis es una hipótesis unilateral a qué lado. Ah, no, claro, el segundo. Sí. A la derecha. Por lo tanto, acuérdense que esto sería un intervalo de confianza a la derecha y esto es un intervalo de confianza a la izquierda, para nosotros, en nuestra cabeza. Si bien acá dice right y left, nuestra traducción va al revés. Eso es un poco lo que comentaba la clase anterior. Entonces, mirando el segundo intervalo de confianza, ¿qué puedo concluir de lo que vimos? Y no podemos afirmarlo. No podemos afirmar que sea preciso. O sea, no podemos Claro, este 0,0049 está adentro del intervalo. Entonces eso nos hace que hay valores que cumplen y hay valores que no cumplen. Por lo tanto, con esto no podríamos concluir. No podemos asegurar que sigma cuadrado sea menor que 0,49. Entonces, si no lo podemos afirmar, ¿qué pasa? ¿Rechazamos o no rechazamos? No rechazamos. No, con esto vamos a concluir que no rechazamos. H0, por lo tanto, no hay evidencia muestral suficiente para afirmar que el equipo es preciso. Es decir, el equipo no es preciso, ¿no? Eso es un poco lo que habíamos pensado porque nos quedamos con H0. Con esto ya podríamos concluir. El ítem siguiente, un poco lo que dice es, de acuerdo al intervalo elegido, informe el nivel de significación de la prueba realizada. Entonces, ¿con qué nivel de significación se concluye o se realizó? Un detalle. Yo le sacaría esa parte, dice, es decir, que no es preciso. Lo dejaría nomás ahí. No podemos afirmar que sea preciso.
Perfecto. Sabemos que, bueno, pasa que justamente que en este caso es como que es más obvio decir que no es preciso porque si sabemos que no podemos afirmar que es preciso, es probable, podríamos decir. Y pero, a ver, ¿cómo dio el intervalo? El intervalo da, está acá, da 0,02 a infinito y a nosotros nos interesa ver 0,04. Claro, fíjate que hasta podría ser Sí. la mitad según el intervalo. O sea, fíjense, es como que no podemos afirmar nada. Según el intervalo, esta podría ser la variancia, podría ser, o sea, nosotros queríamos ver si era menor que 0,0049. Sí. Y el intervalo arranca en 0,002. Dos. Y el otro, porque... pero, no, y el otro termina en 0,0073. Sí. Los dos obviamente incluyen el 0,0049, digamos, la unidad a la izquierda y a la derecha. Y el bilateral. Pero bueno, mirándolo los intervalos, tenemos como una incertidumbre grande, como para decir que es preciso o no. ¿No es cierto? Porque tenemos mucho. Un rango importante a la izquierda del 0,0049 y a la derecha. Sí, hay muchos valores que cumplen y Sí. muchos que no. Claro, mucha incertidumbre como para concluir, digamos. Y bueno, siguiendo el ítem D, de acuerdo al intervalo elegido, informe el nivel de significación de la prueba. Entonces, pensando en los intervalos de confianza y un poco capaz en la forma del código que tiene intervalo de confianza, ¿con qué nivel de significación creen que se trabaja? El intervalo de confianza, ¿con qué nivel de confianza se hizo? ¿Se acuerdan que pasaba? 0,05. Claro, el nivel de confianza del intervalo es 95%, por lo tanto el nivel de significación va a ser 0,05 o 5%. ¿no? Igual, profe, no lo dice, ¿o sí? Cuando, acuérdense que si acá no aclaramos nada, Es verdad. el R nos da el 95%. Entonces, como que la idea era un poco que mirando los códigos de R uno se dé cuenta, sino acá, si hubiese sido cualquier otro nivel de confianza que no sea el 95%, se los iba a aclarar. Y la última pregunta decía si se hubiera obtenido el valor P, ¿cómo sería este? ¿Mayor o menor al nivel de significación mencionado en el ítem anterior? O sea, el valor P va a ser mayor a 0,5 o menor a 0,5. Mayor. ¿Por qué? Cuando era mayor no rechazábamos y cuando era menor rechazábamos H0. Hay una pregunta de Giovanni, creo. Decía si se puede plantear al revés la hipótesis. Bueno, primero, ¿hay algún ítem más para...? No, yo lo que pensaba era mostrarles cómo obtener ese valor P. Bueno, mostrarle y después le respondo la pregunta. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el intervalo de confianza, la prueba de hipótesis, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Una librería, se llama DevTools, si no la tienen la instalan, se usa para muchos test de hipótesis, y básicamente el código para el test de la variancia es var test, donde primero ponemos los datos que queremos analizar, después el valor de sigma cuadrado, y después la alternativa. Entonces acá ya podemos poner 0.0049. Y si quieren que sea unilateral o bilateral, y aclararlo. En este caso dijimos que
y va a ser unilateral a la derecha, por lo tanto, si lo corremos, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar, bueno, el valor de la estadística pivote, los grados de libertad con los cuales se trabajaron y el valor P. El valor P vemos que es 0,23, por lo tanto, el ítem anterior que decía que iba a ser mayor a 0,05 lo supera. ¿Qué más nos da? Nos da el intervalo de confianza para la variancia, unilateral a la derecha, y nos da el valor observado de la variancia. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado, porque si en algún momento el ejercicio les pregunta sobre el desvío estándar, no confundirse con estos datos, porque otra vez, todo el test es sobre la variancia. Cuando yo quiera concluir o hablar del desvío estándar, tengo que un poco aplicarle a la estadística pivote, a el intervalo de confianza, la raíz cuadrada, o a el valor observado, la raíz cuadrada. Entonces, un poco con eso, también se podría haberlo calculado manual, es decir, tenemos n, que dijimos que era 15, menos 1 por el valor de la variancia sobre el valor que postulamos en H0 al cuadrado, perdón, el valor que postulamos en H0, y nos va a dar también la estadística pivote. Es decir, este valor lo podrían haber calculado, eso lo dejé más por si lo hacían a mano. Este valor que está acá lo pueden obtener haciéndolo a mano, no solo con el R, haciendo n-1 por S al cuadrado sobre sigma bajo la hipótesis nula al cuadrado. Ahora sí leo ahí ya. Y como conclusión final, como conclusión del test, otra vez, acuérdense que no rechazamos H0, no hay suficiente evidencia muestral estadística para que el equipo sea considerado preciso. No podemos afirmar que el equipo no sea preciso, sino que podemos afirmar que no hay suficiente evidencia para decir que sí es preciso. Profe, el cuatripasado nosotros el planteo lo hacíamos distinto, me parece. Lo hacíamos planteando como que la población eran todas las mediciones y las variables, ¿qué te digo? Claro, hacíamos que la población eran todas las mediciones, después las variables eran los resultados de las mediciones y después directamente hacíamos los parámetros interiores y los objetivos. Te pregunto porque, no sé, estamos acostumbrados capaz a hacerlo así el cuatripasado y si después lo hacemos así en el parcial. No, se puede plantear, mira, la población física, por decirlo de una manera, la población en sí, sí, es la misma, porque, o sea, son las mediciones. Después a veces uno puede ser más específico y decir los errores de medición, porque en cada medición, ¿con qué le voy a medir? El error de medición. Y entonces, el error de medición, o sea, pues está muy hilando fino, digamos. El error de medición lo puedo considerar de dos maneras. Un número, que es la variable, o un concepto, que sería como la unidad elemental. Podría yo pensar en el error de medición no como un número, sino como un concepto. Se comete un error, punto. Claro. Ese error es la unidad elemental. ¿Cuánto vale? Es la variable. O directamente decir la unidad elemental es la medición. Está perfecto igual, porque son como formas más precisas o menos precisas, o aclarando más cosas o menos cosas de la unidad elemental, pero se entiende que es la misma. O sea, la unidad elemental parte de la medición. Claro. Después de esa medición yo puedo considerar al error que se comete conceptualmente. Pero igualmente, si yo considero a la población como la medición, puedo considerar a la variable como el resultado de la medición. No hace falta que sea... o el resultado del error. Pero eso es restarle un número nada más. O sea que también ahí podría escribirse de las dos maneras, porque yo podría decir el resultado de la medición